En este video vamos a ver la parte final de la Guerra del Pacífico, que corresponde a la ocupación de Lima, desde la ocupación de Lima hasta el término de la guerra con la firma de los tratados, y pasando por supuesto con la segunda fase de la campaña de la Sierra o de la Breña, que incluye por supuesto a la batalla de Huamachuco. Entonces vamos a recordar algunas cosas y vamos a ubicar puntos importantes. Por supuesto, Lima, Perú, la capital. Vamos a ubicar en el extremo norte Piura y Arequipa en este momento en el extremo sur. Algunas otras localidades importantes van a ser Cajamarca y vamos a ubicar también la Cordillera Blanca. Esta Cordillera Blanca vamos a ver que va a jugar un papel importante. El caso es que había sido presidente Francisco García Calderón y él fue, sin embargo, deportado a Chile el 6 de noviembre de 1881. Había tomado la presidencia Lizardo Montero cuando García Calderón fue confinado a Chile, y él, vamos a ver que estableció el Congreso en Arequipa. Se estableció, de hecho, en Arequipa. Y en esa época recordemos también que Jovino Noboa era el ministro plenipotenciario en Lima y que finalmente firmaría el Tratado de Ancón. Bueno, vamos a 1882, en febrero. El general Iglesias, que estaba en Cajamarca, aceptó el cargo de jefe del Ejército del Norte que le ofreció Montero. Montero, que había asumido el mando de la presidencia a raíz de que Calderón había sido deportado. Bueno, Iglesias aceptó y él residía en Cajamarca. Entonces la guerra aquí vamos a ver que se desplaza hacia el norte. Era un hacendado opulento y gran amigo de Pierola. En 1882, en abril, Iglesias se manifestó por la paz. Ya él tenía algunas ideas de que esto no tenía mucho sentido seguir con la guerra. A pesar de eso, en julio, el 13 de julio de 1882, ocurre la batalla de San Pablo en Cajamarca, en que Iglesias ataca a una guarnición chilena en Saldés, del oficial Saldés en Cajamarca. Después de 2 horas de combate y contra fuerzas superiores, los chilenos rompen el cerco, escapan hacia la costa hasta Tembladera, y una vez reforzados los chilenos, las fuerzas de Iglesias se retiraron. El saldo final de esa batalla fue, primero, que los chilenos tuvieron mucho menos bajas que los peruanos, y lo más importante, que fue el último acto de guerra del general Iglesias contra el ejército de Chile. Y es así como un mes y medio después, el 31 de agosto de 1882, Iglesias suscribió un manifiesto en su hacienda de Montán, en Cajamarca, con cesión de territorio, el grito de Montán, y se convocaba a una asamblea a los departamentos del norte que estaban a su cargo para el 25 de noviembre. Este manifiesto, en que Iglesias proponía finalmente dar término a la guerra, fue recibido con una protesta casi unánime en el resto del país. Justamente en esos días, Montero, que dijimos era vicepresidente, declaró a Arequipa como capital de la República. Entonces la situación a finales de 1882 era bastante cerrado, complicado. No había posibilidad de entenderse con ningún caudillo peruano. En Arequipa, Montero había halagado los sentimientos bélicos. La diplomacia estaba paralizada, sin representación simultánea de Perú y de Bolivia en alguna negociación de paz. Iglesias, en el norte, no tenía todavía ninguna importancia, ya que tenía apenas 400 hombres. Sus fuerzas eran muy escasas. Y bueno, es así como finalmente se logra desarrollar un convenio preliminar de paz. En diciembre de 1882, la asamblea que convocó Iglesias en Cajamarca
se pronunció unánimemente a favor de la paz inmediata y lo nombró presidente regenerador. E invitó al resto del país a ratificar su resolución en un Congreso General Constituyente. En el Perú se creyó que Iglesias había sido lanzado por Chile a la arena política y, por supuesto, no tuvo ningún efecto su llamado. Entonces el país estaba bastante dividido. El norte estaba por la paz y el sur estaba por proseguir la guerra. Hacia enero y febrero de 1883, la política chilena se la jugó a favor de Iglesias, apoyándolo, dejando al ministro Noboa, dándole poderes, pero evitando que se repitiera lo que había sucedido anteriormente con García Calderón, que finalmente vimos que fue apresado y enviado a Chile. Entonces, como gesto se dejó en libertad en Chile a José Antonio Lavalle y Andrés Aramburú, que estaban prisioneros en Chile, se les dejó regresar a Lima. Y entonces aquí se desarrolló un número de conferencias. La primera el 27 de marzo de 1883, la segunda el 9 de abril de 1883, la tercera el 22 de abril, finalmente la cuarta el 3 de mayo de 1883, se dio forma a un documento que se envió a Iglesias, al general Iglesias, a Cajamarca, y quien finalmente lo devolvió firmado aprobándolo. Este acuerdo tenía pocos artículos, pero básicamente indicaba que se estaba por la cesión a favor de Chile perpetua e incondicional del departamento de Tarapacá. Todo esto por el norte hasta la quebrada de Camarones, pasando ese territorio en consecuencia bajo la soberanía absoluta de Chile. Otro artículo decía que los territorios de Tacna y Arica en posesión de Chile serían sometidos a la legislación y autoridades de Chile durante 10 años a partir del día en que se verifique el Tratado de Paz. Expirado este plazo, se iba a convocar un plebiscito que decidiría en voto popular si estos territorios permanecían bajo soberanía de Chile o si volverían al Perú. Y aquel de los dos países a favor del cual quedaran anexados esos territorios iba a pagar en compensación 10 millones de pesos, moneda chilena de plata, o soles peruanos de igual ley a aquellos. Eso era básicamente este acuerdo. Y también, como solución conciliadora, se aceptó en el fondo una concesión al general Iglesias de que esta venta estuviese encubierta con un plebiscito. Nuevamente este convenio de paz fue recibido con protestas en Arequipa y también por Cáceres. El 15 de marzo de 1883, Montero convocó a un congreso para que se le pronunciara. Montero, que está tomando el poder en Arequipa, ¿no?, a modo de presidente. El Congreso de Arequipa ratificó a García Calderón como presidente, formalmente, y a Montero como primer vicepresidente. En realidad, Montero era el que iba a dirigir y a estar a cargo del país. Y se pronunció ese Congreso en Arequipa por continuar la guerra y por aliarse con Bolivia. Bueno, Montero deseaba detener a Iglesias, que se agrandaba si es que firmaba finalmente algún convenio con Chile de paz. Y también Montero hizo llegar verbalmente a Chile una propuesta que incluía cesión de Tarapacá, entrega de Tacna y Arica a Bolivia, no a Chile, y el pago a Chile de una indemnización, algo que Chile no aceptó en absoluto. Bueno, vamos a ver entonces el teatro de operaciones finalmente. Lo anterior era para entrar en contexto. Vamos a referirnos un poco a las montoneras. Cáceres no cesaba en continuar la guerra. La retirada del coronel del Canto a fines de julio de 1882 permitió a Cáceres mantener la Sierra Central sin tropas chilenas, toda esta zona, ¿no?, libre de chilenos, y se estableció como su cuartel general en Tarma. Tarma lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver que todo esto ahora se va a empezar a desplazar hacia el norte. Y en ese momento Cáceres envió a Recabarren a Huaraz,
Vamos a ubicar Huaraz por acá. Aquí en Huaraz, para que organice las tropas y marchar finalmente al norte para deponer a Iglesias, que estaba en Cajamarca. El 3 de mayo de 1883, para proteger a Iglesias y su gobierno, Lynch envió a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco. Vamos a ubicar Trujillo. Trujillo aquí en la costa. Y vamos a ubicar a Huamachuco, que está acá. Entonces, naturalmente, la idea era cerrar el paso a cualquier fuerza que fuese a atacar a Cajamarca. Para poder atacar a Cáceres, los chilenos antes tenían que limpiarse de montoneras que operaban en las inmediaciones de Lima, especialmente entre Chosica y Chicla. Vamos a ubicar Chosica. Está acá. En realidad toda esta zona de acá era de montoneras. Y vamos a ubicar Chicla aquí también. Entonces aquí, previo a iniciar una campaña, la idea era despejar toda esta zona. En la idea de hacer los preparativos para la campaña que se pensaba sería final. El coronel Juan León García, chileno, parte hacia Canta. ¿Sí? Canta lo tenemos aquí. Y del Canto partió a Chicla. Las fuerzas chilenas se dividieron en dos hacia estas posiciones, siempre tratando de encontrarse con Cáceres. La verdad que toda la primera parte de la campaña en la sierra, los chilenos estuvieron tratando de enfrentarse a Cáceres directamente, pero siempre Cáceres rehuyó el combate frontal y más bien buscó unas montoneras, guerrillas, etc. Es así como el 5 de mayo de 1883 confluyen en Chicla, acá, León García con 2.000 hombres y del Canto con 1.500 hombres. Se encuentran acá. El 16 de mayo, 10 días después, Cáceres en Tarma, ¿cierto?, decide marchar al norte, a Huaraz, a reunirse con Recabarren. Cáceres veía que esta fuerza lo iba a eventualmente acorralar. El 21 de mayo, entonces, García llegó a Tarma, ciudad que tomó sin resistencia, pues Cáceres había salido de ella unas horas antes. Y el 26 de mayo llegó del Canto, también a Tarma, y nuevamente ahí se reúnen las tropas chilenas en Tarma. Y es aquí cuando se produce un giro de los eventos definitivo hacia el norte. Entonces vamos a revisar un poquito la región, la zona. Aquí es bastante distinto de la situación en esta parte de la sierra, en la parte sur de la sierra. En la parte norte, aquí uno puede ver que la sierra se separa en dos brazos prácticamente. Al oeste se encuentra toda esta zona de Huaraz y al oriente se encuentra Pomapamba. Pomapampa. Vamos a tratar de encontrar todo ese valle y está aquí, en este sector. Todo este valle. Y esto que yo tengo marcado acá es la Cordillera Blanca. Entonces puede verse que la geografía es bastante distinta. Hay dos valles o dos zonas de valles dentro de la misma sierra. El caso es que el 30 de mayo Cáceres llega a Cerro de Pasco. Vamos a ubicar Cerro de Pasco. Está acá. Entonces él sale de Tarma hacia Cerro de Pasco. Yo tengo acá la ruta de Cáceres aproximadamente. Desde Tarma
pasó a Sierra de Pasco. ¿Okay? Ya les voy a ir contando todo el resto de la ruta. Detengámonos acá en Cerro de Pasco el 30 de mayo de 1883. El 12 de junio, Lynch designó como jefe de todas las fuerzas chilenas de la Sierra al coronel Marco Aurelio Arriagada. Esto es importante porque dijimos que habían dos fuerzas en Tarma, pero había algún grado de conflicto, poco entendimiento entre los dos oficiales, y es por eso que Arriagada queda a cargo de todas las fuerzas conjuntas. El 15 de junio, Cáceres llegó a Huaraz, más o menos siguiendo esta ruta, a Huaraz, cruzando la Cordillera Blanca en Arhuaycancha. Ese sector no lo encontré, pero yo me imagino que debe ser un paso por acá, pero no tiene sentido entrar realmente a la sierra, a esta zona de nevados, si puede pasar por esta zona que está mucho más baja. La división chilena continuó la persecución de Cáceres, como siempre, hasta llegar a Aguamiro. Aguamiro se encuentra acá. Entonces, yo voy a dibujar acá la ruta que sigue aproximadamente Arriagada. En realidad, las fuerzas que parten de Chicla llegan a Tarma y de aquí se van en persecución de Cáceres. Entonces, la división chilena continuó la persecución hasta llegar a Aguamiro, que está acá. Aguamiro es un punto de intersección en los caminos que llevan a Cajamarca por el callejón a Huaraz. Claro, el callejón a Huaraz por aquí, y también podría seguirse por aquí hacia el norte. El 17 de junio de 1883, Arriagada con 3.000 hombres llega a Recuay. Vamos a ubicar Recuay aquí. Por eso lo dibujé por esta zona, hasta Recuay. Cruzando, digamos, la cordillera de Cajamarca. Bueno, cordillera se puede entender, cordillera de Huaramarca, perdón. Se puede entender todo esto, ¿no? Entonces, estamos ya en esta zona y Arriagada ya se encuentra en Recuay con 3.000 hombres. Por otra parte, Gorostiaga, recordemos que Lynch había enviado a Gorostiaga desde Trujillo, ¿cierto?, para tratar de también interceptar a Cáceres. Entonces Gorostiaga avanzaba por el norte desde Huamachuco a Caraz. Vamos a ubicar Huamachuco entonces, acá, hasta Caraz, que se encuentra acá. Yo tengo aquí la ruta de Gorostiaga, que sería más o menos esta. Desde Trujillo hasta Huamachuco y de Huamachuco hasta Caraz, aquí en este punto. Entonces tenemos por el norte Gorostiaga y Arriagada por el sur. Y Cáceres lo habíamos dejado en Huaraz. El día 20 de junio, las fuerzas de Cáceres y de Recabarren se reunieron en Yungay. Ubiquemos Yungay, que está acá. Entonces todo daba a entender que el enfrentamiento se iba a dar justamente en Yungay, donde anteriormente, recordemos, se había hecho una batalla contra la Confederación, hace muchos años antes, ¿no? Entonces Gorostiaga estaba en el norte de Yungay con 1.000 hombres y Arriagada en el sur con 3.000 hombres. En el centro estaban los peruanos. Pero Cáceres huyó al oriente. Cáceres en amarillo atraviesa la Cordillera Blanca en esta dirección y cruzó la cordillera por la laguna de Yanganuco. La laguna de Yanganuco
A ver si la tengo. Aquí está. Puede verse por acá, en esta zona. Llegando a Pomabamba, acá, el día 26 de junio de 1883. Las inclemencias de la cordillera y la falta de víveres redujeron su tropa. Así que llegó algo debilitado a este valle. Bueno, algo parecido había pasado también en Chile, con las tropas chilenas. El 23 de junio de 1883, Arriagada pasa por Huaraz y llega a Yungay. Y naturalmente se da cuenta que Cáceres ya había escapado. Y Arriagada decide dejar la ruta norte y regresar al sur. Y se regresó finalmente a Lima. Llega a Lima el 5 de agosto de 1883. Arriagada se volvió con sus tropas hacia el sur, al Cerro de Pasco. Vamos a ubicar el Cerro de Pasco acá. Se retrocede todo lo andado. Y de ahí a Lima. Y entonces Gorostiaga quedó con las fuerzas más débiles de solo 1000 hombres. Solo a enfrentar a Cáceres. Cáceres tenía del orden de 3000 peruanos y varios miles de indios. Arriagada finalmente lo que hizo fue empujar a Cáceres al norte contra Gorostiaga. Y en lo demás su viaje fue inútil. Arriagada recorrió centenares de leguas sin combatir, tuvo bajas que llegaron a la cuarta parte de los efectivos, 130 muertos de cansancio, 29 desaparecidos que rodaron en los precipicios, 574 enfermos que debieron ser enviados a Lima. Se repetía la experiencia del coronel Canto del año anterior, en la Sierra Central. Entonces aquí desaparece de la historia Arriagada y nos quedamos con esto para simplificar. Ahí, así estamos más o menos en este momento. Vamos a quitar también estas lagunas. El caso es que el 25 de junio de 1883, Gorostiaga llega a Sihuas. Sihuas que está acá. Entonces vamos a dibujar la ruta de Gorostiaga, que el retorno de Gorostiaga hacia el norte, que yo creo fue por este sector. Voy a quitar la otra ruta. Por este sector hasta Sihuas y luego retorna normalmente hacia Huamachuco, al norte. Pero Gorostiaga, en Sihuas, al ver que los caminos y puentes estaban inhabilitados, decide retornar a Huamachuco. Además se entera de la reunión de las fuerzas de Recabarren y de Cáceres. En esos días, un destacamento de Herminio González partió desde Trujillo con el fin de apoyar a Gorostiaga con suministros y municiones, y llegó a Santiago de Chuco con 600 hombres. Santiago de Chuco está acá. Hicieron probablemente esta ruta para apoyar a Gorostiaga, pero era una fuerza reducida, solo 600 hombres. Gorostiaga vio que Cáceres y Recabarren atacarían a Iglesias, porque una posibilidad era que regresaran al sur, pero vio Gorostiaga que iban a seguir al norte para tratar de enfrentarse a Iglesias en Cajamarca. Entonces estaba preocupado Gorostiaga por la guarnición chilena de Trujillo, de solo 600 hombres, a cuyo comandante, Herminio González, se le había ordenado dirigirse a su encuentro. Gorostiaga deja Sihuas y pasa por Corongo, arribando a Payasca. Corongo está acá, hasta, dijimos, Payagasca.
acá, Payagasca. Muy bien. Entonces dijimos que Gorostiaga dejó Sihuas y pasa por Corongo, arribando a Payasca. Esta es la ruta, ¿no? Por Corongo a Payasca. En Payasca, Gorostiaga se entera que Cáceres se encontraba en Pomabamba. Y prosiguió de Payasca al norte, pasando por Mollepata, ahí, Mollepata, está acá, La Yeguada. Ese es el problema, que hay muchos lugares acá, pero que ha sido un poco difícil de ubicar algunos, pero creo que ya los tengo. Puede verse que la geografía es sumamente complicada. Entonces, dijimos que en Payasca, Gorostiaga, enterado de que Cáceres se encontraba en Pomabamba, prosigue de Payasca al norte, pasando por Mollepata, para llegar a Huamachuco y esperar a González. El 6 de julio de 1883, González, pasando por Mollepata, por acá, llega también a Huamachuco, el 6 de julio de 1883. ¿Qué distancia tenemos en línea recta? Unos 42 kilómetros. Muy bien. Entonces González también llegó a Huamachuco el 6 de julio. El 7 de julio Gorostiaga llegó a Huamachuco y ahí se juntaron efectivamente ambas tropas el 7 de julio. Las fuerzas chilenas nuevamente estaban reunidas, claro, una fuerza mucho inferior a la original, pero estaban en Huamachuco y los chilenos estaban con provisiones. Contaban finalmente con 1500 hombres de las tres armas. Volvamos a Cáceres. Cáceres pasó por Conchucos, que está acá, y llegó a Mollepata, La Yeguada, y conocido el avance de González, envió a Recabarren para atacarlo en Tres Ríos. Bueno, estaban tratando de interceptar a González. Pero en Tres Ríos, me falta ubicar Tres Ríos, acá arriba, en Tres Ríos, que está ¿a cuánto? Línea recta, 15 kilómetros de Huamachuco. Pero las tropas de González no descansaron en Tres Ríos y continuaron su marcha hacia el norte, sin encontrarse finalmente con Recabarren. Entonces, no ocurrió el enfrentamiento. El 7 de julio de 1883, Cáceres llega a Tres Ríos y realiza un consejo de guerra y deciden finalmente enfrentarse con las fuerzas chilenas. La fuerza de Cáceres eran 1880 soldados, 200 milicianos y cientos de montoneras. El 8 de julio a mediodía, entonces, llegaron Cáceres y su gente. Entonces ya todo estaba preparado para el enfrentamiento en Huamachuco. Esta ciudad tenía 8000 habitantes en la época y tiene la siguiente disposición geográfica que puede verse. Por acá pasa un río. Al oriente hay una planicie. Toda esta planicie se llama de Urubamba
y donde se desarrolló la batalla. Al norte está el Cerro Sazón. Vamos a ubicar el Cerro Sazón. Cerro Sazón, ahí está. Y al sur, el Cerro Cuyulga, que es este. Aquí se estableció Cáceres y en el norte se estableció Gorostiaga. Las fuerzas de Cáceres estaban divididas en dos fracciones, como vamos a ver a continuación. Aquí, para ver un poquito más la geografía, puede verse un valle y los dos cerros. Y las tropas enfrentadas. De algún mapa yo saqué algunas posiciones, por ejemplo en Chile, ahí, que serían los cazadores, Concepción, Talca, Victoria, Zapadores. Y por el lado peruano tendríamos en el otro cerro, voy a desplazar hacia vamos a dejar el norte arriba. Ahí. En el lado peruano tenemos los Aragones, Astete, la caballería, Cáceres, Gastó y Salazar, Tafur. Por algún motivo, en algún mapa indica que tenían fuerzas abajo, en el valle, cerca de un río. Aquí pasa un río, ¿no? Muy bien, entonces esta sería la disposición. Vamos a ver si coincide. Muy bien, estamos acá entonces. Norte arriba. Y vamos a revisar algunos mapas. Por ejemplo, en este mapa es donde yo veo las posiciones aproximadamente. Y aquí es donde se ve estos hombres que están aquí abajo del valle, debajo del cerro. Y aquí se ve más o menos los movimientos, que yo los he tratado acá de reproducir de la siguiente manera. Perú con ese movimiento, y por el lado de Chile de esta manera, siempre bajando del cerro. Y lo mismo acá, ¿no? Bajando del cerro al valle. Entonces decimos que el total peruano, redondeando, probablemente esté cercano a los 3.800 hombres, considerando todos, ¿cierto? Y también tenían dos escuadrones de caballería que yo he ubicado acá atrás. Caballería. Por el lado chileno, bueno, se indican los batallones, el Estado Mayor, el batallón Talca, Concepción, los zapadores, cazadores, etc., la artillería. El 10 de julio, al amanecer, Gorostiaga envió a los zapadores de Canales a hacer un reconocimiento ofensivo al cerro Cuyulga. Un reconocimiento. Pero este reconocimiento finalmente se transformó en batalla, entrando a defenderlos los cazadores a caballo. La línea chilena quedó con el regimiento Talca a la izquierda y el Concepción a la derecha. Entonces, este es el Concepción y el Talca es este. Poco a poco, dice, los combatientes descendieron al plano, al llano, entre los dos cerros, a la pampa de Purrubamba, donde la superioridad numérica peruana parecía ser temible. El punto más amagado de la línea de Gorostiaga era el ala izquierda, que defendían el Talca y la artillería. Talca acá. Aquí se distinguió, dice, una compañía del ejército Talca,
que hizo resistencia y la batalla continuó cerca de 2 horas y las fuerzas peruanas se creyeron vencedoras. La artillería peruana bajó también a la llanura, lo que fue un errado movimiento que precipitó el desenlace. Estrechadas las filas, no había movimiento táctico posible, y en ese momento, cuando escaseaban las municiones por ambos lados, se tocó la cala cuerda en las filas chilenas. La infantería cargó a la bayoneta y Parra arremetió con sus jinetes. La embestida fue terrible. La infantería atropelló la línea peruana, rompiéndola por todas partes, y Parra cortó 7 cañones en esta carga de los cazadores. La batalla estaba ganada y el ejército peruano huía arrojando sus armas. La caballería no pudo perseguir de un modo eficaz por la extenuación de las cabalgaduras. 4 jefes peruanos fueron fusilados, estando prisioneros. Lo mismo se hizo unos días después con el comandante Prado, Leoncio Prado, hijo ilegítimo del expresidente Prado, quien estaba en el lecho herido. Es cierto que Prado había sido dejado en libertad en Lima bajo promesa de no tocar armas, la que había violado. Cáceres escapó a uñas de caballo y debió su salvación al mal estado de las bestias chilenas. Lo persiguió el alférez de cazadores Abel y la Vaca y lo tuvo tan cerca que alcanzó a hacerle fuego con su revólver. Recabarren escapó asimismo herido. Respecto del número de peruanos muertos, probablemente cerca de los 1000. 800, 900. Algunos actos de barbaries con el fusilamiento de muchos de los soldados. Y los chilenos perdieron muy pocos hombres, solo 56 y 85 heridos. Y con esto finaliza entonces la batalla de Huamachuco. Lo que queda, comentar lo que ocurrió después de la batalla. El vicepresidente Montero, en la política de engaño, dice, hizo celebrar en Arequipa el triunfo de Cáceres, echando al vuelo campanas y organizando festejos populares. El presidente chileno Santamaría no podía creer ese tuno. El combate de Huamachuco tuvo gran importancia política, afianzó el gobierno de Iglesias y también empujó la paz. Si Gorostiaga hubiese vencido, el Perú habría ensalzado a Cáceres y la obra diplomática chilena habría caído con estrépito. Gorostiaga, que curiosamente había sido solo enviado a Huamachuco con un puñado de cívicos a combatir las montoneras, como parte secundaria de la división de Arriagada, como auxiliar, pasó a desempeñar el primer papel y a soportar la responsabilidad de la terrible contienda. Huamachuco fue el cimiento de la paz y el epílogo de una campaña que duraba ya más de 4 años. Y es así como, a partir de esto, de esta batalla, finalmente es como nace el gobierno de Iglesias, se fortalece el gobierno de Iglesias. Vamos a revisar rápidamente el término de la batalla, el término de la guerra del Pacífico más bien. Contra la política del gobierno, Vicuña Maquena tenía la ayuda del ex ministro de guerra Vergara, y ellos estaban por dejar simplemente no apoyar ningún bando y dejar que entre ellos se lucharan, entre los peruanos. Pero la opinión finalmente fue que había que ayudar a Iglesias a subir y acelerar la transferencia de algunos territorios del norte al caudillo peruano. Pero las autoridades de Cajamarca no tenían ni un peso ni un fusil, y Lynch hubo de darles rifles y prestarles dinero para los primeros gastos urgentes. Así nació el gobierno de Iglesias, envuelto en pañales de la miseria, no arrullado por el aplauso, sino en medio de gritos descompasados de protestas. Las diversas facciones civilistas estaban en contra de Iglesias, también los últimos caceristas. Iglesias no lograba salir de Cajamarca para instalarse en Trujillo, que sería el paso ya para tratar de consolidar su posición en el norte. Y en Santiago de Chile comenzaron a perder confianza y paciencia. Se instruyó entonces a Noboa, al ministro Jovino Noboa, a ir a Cajamarca y
de pedirle a Iglesias que se viniera a Lima tan pronto se suscribiera el Tratado de Paz. Se le enviaron al mismo tiempo 1.500 rifles que éste reclamaba. Pocos días después, el presidente chileno Santamaría resolvió que el propio ministro Aldunate se trasladara a Lima y ocupase la solución del problema. El 18 de octubre, Chile reconoció al gobierno de Iglesias como gobierno nacional de la República del Perú y convino en devolverle Lima y Callao, retirándose el ejército chileno a Chorrillos, Barranco y Miraflores, ocupando además la sierra en Chosica, Taima y Ayacucho, para contener a Cáceres. Entonces las posiciones que debía ocupar Chile para apoyar a Iglesias eran Chosica, Tarma y Ayacucho. Iglesias fue recibido en Ancón. Recordemos que Ancón está en la costa, muy cerca de Lima, a unos 32 kilómetros línea recta. Entonces, finalmente, Iglesias se traslada a Ancón y se dio allí forma definitiva al Tratado de Paz. El mismo tratado que había sido convenido en abril y mayo de 1882, con ligeras variantes, la principal de las cuales fue cambiar la frase los territorios de Tacna y Arica por las provincias de Tacna y Arica, aclarándose que no se pretendía sino hasta el río Sama por el norte. Entonces conviene aprovechar de revisar el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Este tratado fue firmado el 20 de octubre de 1883 en Lima y se le llamó de Ancón porque fue en esa localidad donde se acordó su redacción definitiva. Firmaron por Chile Jovino Noboa y por el Perú el ministro Lavalle y don Mariano Castro Saldívar. El 23 de octubre, 2 días después de firmar el tratado, Noboa se fue a Chorrillos, Lynch salió de Lima con el ejército el 23 de octubre y se estableció en los pueblos vecinos, al sur. Este mismo día entró en Lima el general Iglesias con su diminuto ejército. El momento más solemne fue cuando se enarboló el pabellón nacional. El Callao fue entregado a García y García, delegado de Iglesias, y al enarbolarse la bandera peruana fue saludada por el Cochrane chileno con 21 cañonazos. El 1 de marzo, Iglesias solicitó la libertad de los prisioneros políticos y convocó para el 1 de marzo siguiente una Asamblea General Constituyente, cuya principal misión era ratificar el tratado. Los tribunales abrieron sus puertas y también la municipalidad. Y Perú, o por lo menos la capital, comenzaba a funcionar con cierta normalidad. La última fase de toda esta campaña y de la guerra es la siguiente, y se refiere a la toma de Arequipa. La toma de Arequipa, vamos a ubicar primero los puntos claves de acá. Vamos a ubicar Arequipa, por supuesto, que se encuentra acá. Ahí está Moquegua, Tacna, Arica. Y recordemos que el último reducto, prácticamente el último reducto importante peruano era Arequipa. Y es ahí donde justamente se desarrolla todo el evento que sigue. Esta toma de Arequipa ocurrió entre el 14 de septiembre y el 24 de octubre de 1883. Sabemos que en Arequipa estaba establecido Montero, que rechazaba las condiciones de paz del gobierno chileno y tampoco cooperaba mucho con Cáceres, que era el que se había batido recientemente, derrotado en Huamachuco. Cáceres se había retirado, efectivamente, había retrocedido, no hasta Ayacucho, sino que mucho más al interior, dirección al Cusco, y tenía su cuartel general en Andahuaylas. Y bueno, ahí tenía una columna de unos 500 hombres regulares armados y uniformados. El caso es que la expedición chilena se preparaba entonces a avanzar sobre Arequipa.
En octubre se juntaron en Moquegua 5.200 soldados chilenos, a los que se agregaron otros 1.200 en el curso de la campaña. Entonces, ya desde Arica o de Tacna o Embarcados se fueron concentrando en Moquegua, todas las fuerzas chilenas. Y siguieron aproximadamente esta ruta hacia Arequipa. La situación era que Montero aún contaba con un considerable ejército estimado en unos 3.000 soldados regulares y 2.500 de la Guardia Nacional, convenientemente armados con apoyo desde Bolivia. Además, Montero hacía gestiones para que Bolivia volviera a la guerra, y el presidente Campero efectivamente moviliza algunas tropas al departamento fronterizo de Puno, ¿cierto? Desde La Paz se acerca. El ejército de Montero, enterado del avance chileno, despliega posiciones defensivas en las alturas que rodean Arequipa, y a eso me voy a referir ahora. Montero había colocado una vanguardia de sus tropas en una cuesta que cortaba la pasada a la ciudad llamada Huasacache. Huasacache está ubicado por acá. Entonces vamos a ver qué tan importante estratégicamente era el punto. Desde Moquegua hasta acá. Este era el paso obligado y por lo tanto las tropas que iban a defender Arequipa se debieron haber ubicado en este cerro. Y esta defensa de Huasacache estaba confiada al coronel José Godínez, con entre 1.000 y 1.500 hombres. El 23 de octubre de 1883 es que ocurre este combate de Huasacache, y en la noche del 22 al 23 de octubre, el oficial Velázquez inicia la marcha desde los pies de la cuesta. El 22 de octubre, el 22 de octubre temprano, a las 8:30 de la mañana, el coronel Vicente Ruiz realizó una exploración a esta cuesta, un reconocimiento. Y a las 10 de la noche de ese mismo día, avanzó el coronel Ruiz por la izquierda de este dispositivo, por este cerro, subiendo, y por la derecha comenzaron a avanzar otros batallones. El día 23 de octubre, al amanecer, los defensores de la cuesta se encontraron flanqueados por ambos lados. Las tropas de Godínez se entregaron a la fuga, corriendo hacia Puquina por los cerros. Puquina se encuentra hacia Arequipa. Tengo que ubicarlo. Puquina, ahí está. Distancia aproximada, línea recta, hasta Puquina, unos 20 kilómetros, línea recta. Pero estamos en altura, a ver, este cerro de acá está a una altura de 2.500 metros aproximadamente. Entonces estamos en bastante altura, y soldados que venían de la costa, prácticamente, Tacna o Arica. Y a las 4:30 de la mañana, las fuerzas del coronel Ruiz coronaban las alturas de la cuesta. Entonces esto se tomó de una manera bastante sencilla. A las 6 de la mañana la bandera chilena ondeaba en todas las posiciones peruanas, las que habían caído sin disparar un tiro por la huida precipitada de los defensores. Velázquez no tuvo vacilaciones y marchó rápidamente a ocupar Chacahuayo-Puquina. Chacahuayo-Puquina es esta posición que había indicado acá. Ahí está Chacahuayo y Puquina, porque están bastante cerquitas una de la otra. Chacahuayo es una posición bastante estratégica porque el camino, la única forma de pasar de este a oeste es por este camino, da esta quebrada que está acá. Bastante estratégico esto que está acá. Y entonces el 25 de octubre defendía Chacahuayo-Puquina una división veterana de la ciudad de Arequipa, de 4 batallones de línea y 2 escuadrones, en una fortísima posición llamada Chacahuayo-Puquina. Puquina es este poblado de acá, ¿no?
El general Canevaro le había colocado allí esa posición, dado que era un paso obligado para Arequipa. Se tenía la esperanza de que los chilenos llegaran más tarde. Y sin embargo, los chilenos caminaron toda la noche y llegaron muy rápido desde Huasacache hasta Puquina y sorprendieron. El inesperado arribo de los chilenos tras un día de marcha causó pánico entre las tropas, las que, al igual que los defensores de Huasacache, huyeron sin disparar una sola vez. De este modo, el paso hacia la ciudad de Arequipa estaba prácticamente despejado. Aquí está Arequipa. La noticia del asalto a Huasacache se supo en Arequipa el día 24. Ahí. La ciudad se consideró perdida y el municipio le fue a pedir a Montero que se batiera fuera de la ciudad para que no hubiese destrucción sin objeto. Cuando al amanecer del día 25 se supo que Puquina había sido también forzada, la autoridad hizo tocar la campana municipal para que el pueblo se congregara en la plaza, y allí Montero le habló, diciéndole que un ejército chileno de 16.000 hombres, mucho más de los que realmente eran, amenazaba a Arequipa. El pueblo exaltado y la Guardia Nacional recorrieron las calles obligando al vecindario a esconderse en sus casas. Cuando las tropas llegaron desde Chacahuayo, Puquina, también se unieron a la revuelta. En la noche, Montero con Canevaro y los principales oficiales de la plaza huyeron a Bolivia, pasando por Puno y el lago Titicaca. Al otro lado los encontró Campero, el presidente de Bolivia, quien había salido con 2 batallones a defender Arequipa. Montero delegó su cargo en el segundo vicepresidente, justamente el coronel Cáceres. Cáceres, habíamos dicho que se encontraba en Andahuaylas. El cuerpo consular extranjero fue el encargado por el municipio para hacer entrega de la ciudad de Arequipa a los chilenos, y se suscribió un acta respectiva. Bastó un amago serio en Huasacache para que Arequipa se rindiera sin combatir y para que desapareciera el gobierno de Montero. El ejército de Velázquez permaneció 1 mes y medio en Arequipa hasta que Lynch, que vino de Lima, lo trasladó a los alrededores para no perturbar la vida política de la población. 9 meses después se retiró, cuando el Tratado de Paz con el Perú estaba ratificado por los 2 países y el de Bolivia aprobado por el Congreso. Lo último que me queda por mencionar en este video es el pacto de tregua entre Bolivia y Chile. La interrogante de mayor importancia que suscitaba la campaña de Arequipa era saber la actitud de Bolivia respecto a todo esto. La duda era si finalmente la paz se lanzaría en auxilio del aliado. La opinión pública en Bolivia se hallaba dividida. Las negociaciones de tregua entonces comenzaron y se dividieron en 2 periodos, entre el 7 y el 10 de diciembre de 1883 y el 13 de febrero y el 8 de marzo de 1884. El 7 de diciembre de 1883, Bolivia pidió un puerto en el Pacífico, que no fue aceptado, obviamente. El 10 de diciembre, los bolivianos pidieron transferirles temporalmente Tacna y Arica hasta el plebiscito, que no fue aceptado, tampoco. El 13 de febrero de 1884 presentaron un proyecto de tregua indefinida que se rechazó por vago e impreciso. El 8 de marzo de 1884, los bolivianos presentaron otro proyecto inaceptable de tregua. Campero estaba asumiendo una actitud bélica, arengaba a sus tropas y marchó al desaguadero a elegir un campo apropiado para detener la invasión. Se pensaba que Chile iba a finalmente invadir Bolivia, La Paz. Y fue así como el 29 de marzo finalmente se presentó un proyecto de acuerdo que finalmente fue firmado el 4 de abril de 1884, el que regló las relaciones de Chile y Bolivia hasta 1904. La principal disposición fue la aplicación del régimen legal chileno al antiguo litoral boliviano durante la vigencia de la tregua. Puede decirse este tratado lo mismo que el de Ancón. No resolvió nada, dejaba todo pendiente para otro gobierno, casi para otra generación. Pero faltaba que Cáceres reconociera el Tratado de Ancón. Cáceres tomó
a lo serio la delegación presidencial que le dio Montero cuando estaba huyendo a Bolivia, y efectivamente se autollamó presidente y nombró ministros. Tenía en Huancayo un pequeño ejército, una avanzada en Jauja y una indiada de reserva que hacía subir a 12.000 hombres. El pueblo peruano admiraba a Cáceres y su popularidad aumentaba día a día, en desmedro de la de Iglesias, quien vio su caída inevitable al marcharse Lynch con su gente. De ahí que Iglesias solicitara se le dejase fuerzas suficientes hasta formar su propio ejército. Santa María, el presidente chileno, aceptó dejar 6.000 hombres y le dio instrucciones a Lynch solamente retrasar lo más posible la salida de esta gente sin acuerdo escrito, para no aparecer como guardián de Iglesias. En resumen, final, para terminar el relato de la Guerra del Pacífico. Chile. El Tratado de Ancón fue sometido al Congreso chileno en enero de 1884 y fue aprobado el 12 de enero por la Cámara, 43 votos contra 1. El Senado chileno también aceptó el Tratado de Ancón por unanimidad. En Perú, la Asamblea Peruana lo aprobó el 8 de marzo por 90 votos contra 6. Y en Perú también ocurrió entonces un hecho inesperado. En junio de 1884, Cáceres reconoció el Tratado de Ancón como un hecho consumado. En Bolivia, el pacto de tregua con Bolivia, Campero lo aprobó en los primeros días de mayo de 1884, un mes después de suscrito. Meses más tarde, la Asamblea Boliviana lo aprueba y fue canjeado entre ambos gobiernos en noviembre de 1884. Firmada y ratificada la paz, el gobierno chileno desocupó el Perú, retirándose de Arequipa, de la Sierra y de Lima paulatinamente. Lynch volvió a Chile en el segundo semestre de 1884 y el ministro Noboa quedó en Lima como ministro plenipotenciario ante el gobierno de Iglesias. Ese sería el relato. Y con esto cerramos la Guerra del Pacífico. Hasta el próximo video.